5 minutos faltan para nuestra última barrera, frontera horaria de la semana. Recibimos al tío Guillermo Moreno. Guillermo, muy buenas noches. Aquí estamos con Gustavo Bove, con el Tano Facenta, con Federico García del Corro. Y bueno, Camilo que te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Camilo? ¿Qué tal, Tano Facenta? Un placer para todos hablar con ustedes. Qué bien te sienta el papel de comentarista de la actualidad, y sobre todo en momentos donde se avecinan escenarios tan complejos, ¿no? El infierno tan temido, algo que nos cansamos de avisar que podía pasar, y antes de que empiece, porque todavía no termina de empezar, ya parece que va a tener esa forma de experimento, como dijiste vos, anarcocapitalista, prácticamente inédito en el mundo. Sí, es inédito. El último acto de este fracasado gobierno de Alberto y de Cristina fue no explicarle al pueblo quién era Milei, dibujar un Milei de acuerdo a lo que a ellos les parecía que era y no ajustarse a la verdad histórica. Y entonces nos terminó pasando que los generales y los cabos, y algún soldado también voluntario, votó a una patria que es una anarcocapitalista, cuando el deber ser de las Fuerzas Armadas es cuidar la soberanía. A veces la cuidan bien, a veces la cuidan mal, bueno, esas son las circunstancias, pero es el deber ser soldado de la patria, cuidar la soberanía. Y era impensado en Argentina y en cualquier lugar del mundo que las Fuerzas Armadas lo voten, porque no tienen razón de ser, como era impensado que lo votaran los muchachos del CONICET, o era impensado que lo pudieran votar los trabajadores de Tierra del Fuego, que se van a quedar sin la característica de la promoción que hizo que Tierra del Fuego pasara a ser un territorio solo habitado por algunas fuerzas armadas y de seguridad, hoy tener 120, 130.000, 140.000 habitantes. Es impensado que lo puedan votar la SACERÍ, los trabajadores de la SACERÍ e incluso Roca. Es impensado que lo vote Madane y los trabajadores de Alvar. Impensado que lo voten los trabajadores de la industria automotriz y los gerentes, porque nos vamos a quedar sin acero, sin aluminio, sin industria automotriz. Impensado que lo voten los trabajadores del Banco Macro, su dueño, porque se va a cerrar el Banco Macro. ¿Cómo es que se va a cerrar el Banco Macro? A ver. Bueno, claro, cuando vos dolaricés, si es que finalmente dolarizan. Caputo parece que dijo que no va a dolarizar, ¿eh? Le dijo a Ocampo. Bueno, eso es hoy, mañana no sabemos qué va a pasar, viste que todos los días va cambiando. Estamos hablando de Milei y su votación, él decía eso. O sea, estamos en el momento de la votación. Entonces, es impensado que Jorge Britos no haya explicado, dueño del Banco Macro, que si dolarizase el país, ¿por qué vos vas a depositar tus dólares en el Banco Macro que no te da ninguna garantía? Porque tampoco va a estar el Banco Central para sostenerlo. Por lo tanto, si es un banco que no tiene ninguna posibilidad de recurrir a un prestamista de última instancia, como sí lo tiene el Banco City o el Morgan, a través de la Fed, si hay una sucursal del Banco City y del Morgan, ¿por qué lo vas a poner en el Banco Macro? Ridículo. Van al cierre, igual que la familia Casani con el Banco Galicia. Es el ABC de la disciplina. Y en algún momento eso sí les salió bien a los marxistas, que es explicar la concentración y centralización del capital. Hay cosas que a los marxistas no les salieron. Está bien, no terminaron de explicar, Marx no terminó de entender algunas cosas, pero hay cosas que las explicaron bien. Lo de la concentración del capital, es fácil de entender que con la dolarización se concentra el capital, y sobre todo se concentra el capital financiero. Ya no vas a tener Banco Nación, ni vas a tener Banco Provincia. ¿Quién va a ser la garantía? No estar en el Banco Bueno, ahí Central. parece que Caputo frenó la embestida de Emilio Campo, que era la persona asignada por Milei para... Por eso estamos hablando, es por eso, estamos hablando de antes.
Estamos hablando de las bestias de este gobierno que no fueron capaces de explicar todo esto. Y empezaron a explicar que Milei era Martínez de O, cuando Martínez de O agrandó el Estado. Pero aquella frase, agrandar el Estado, ¿cómo es? Achicar el Estado para agrandar la nación. Pero no lo hizo. Está bien que lo dijo, pero no lo hizo. Le prometía submarinos nucleares a Macera, cuando ni se hablaba en la América Latina o en la América Hispánica de submarinos nucleares, sino como lo tenía tranquilo a Macera. Lo que dijo Carlos Rodríguez hoy, ¿lo escuchaste? De que hay que sufrir. Lo escuché del programa que nosotros tenemos en Extra. Escuché muy poco, pero puramente lo poquito que dijo, que lo escuché, estaba bien. Salvo lo de las intenciones. Bueno, nadie piensa que alguien es profeso. Vos no te olvides que le dio la energía nuclear, que era es el único país que teníamos en Hispanoamérica. Se la dio a la Marina, Castro Madero. Y ahí querían, fundamentalmente, generar el reactor de potencia, pero poco tamaño, para los submarinos nucleares. Y al ejército puso a full toda la industria militar. La época de los FAL, de los tanques argentinos medianos, la época de todo. Y a la Marina y a la Aeronáutica le dio los aviones. Son de aquella época. Agrandó el Estado. No lo achicó. Ahora, como no estudian y repiten cosas, imbecilidades, lo que hizo Martínez O fue hacer pedazo el sector privado. Claro, con las importaciones. Por eso el peronismo, entre otras cosas, confrontó con Martínez O, porque estaba haciendo pedazo al sector privado. Y aparte había una propaganda del Estado que decía, buscala si podés, Charlie. Esa, ¿te acordás de las sillas? Que ¿para qué vas a comprar una Argentina si la de afuera es mejor? Claro. Eso es hizo inédito. Pedazo al sector privado. El peronismo confronta a la dictadura para defender al sector privado. Vamos de vuelta, porque si no... El peronismo confronta a la dictadura para defender al sector privado que estaba siendo hostigado por Martínez. Un industricidio. Mientras agrandaba el Estado. Bueno, y ahora que se van a vender las estadas... Muy bien. Ahora la pregunta es, este es el final de este desgobierno. Y termina con este último acto, de no explicarle a la sociedad quién es Milei. ¿Quién es Milei? Es un anarcocapitalista. ¿Qué es el anarcocapitalismo? Aquel anarquista que uno siempre tuvo en algún lugar, alguna vez debatiste, en alguna fiesta, una noche de vino, o leíste. ¿Y por qué capitalista? Porque da la vida por la propiedad privada. Entonces, es un anarcocapitalista que en el mundo es una secta que no sé si llegan a miles, serán algunos cientos en todo el mundo. Nunca consiguieron nada y acá se quedaron con la presidencia, porque no se le explicó a los votantes, a la sociedad, quién era Milei. Se dibujó un Milei que no es Milei. Ahora, si Milei es, hoy puede empezar a quedar en duda eso o no. Si Milei es un revolucionario, porque quiere cambiar el status quo, te puede no gustar la revolución, pero es un revolucionario. Si Milei es un idealista, y es una buena persona que no es corrupta, no es melcoñán, no escribe por el que le paga. Milei defiende sus ideas y va al frente. Bueno, no puede gobernar la Argentina porque no tiene la verdad. Está mal la doctrina de Milei, es incorrecta. Él pasa del orden espontáneo de Dios o de la naturaleza a decir, con una causalidad no correcta, que el mercado es el orden espontáneo. Así como Dios creó el mundo y todo lo conocido en orden, porque no se te ocurre a vos que alguien va a hacer algo en desorden, ni la naturaleza ni Dios. Ese orden espontáneo que todos creemos, cuando bajás a la tierra, al menos los creyentes, pensamos que fue perturbado por el pecado original. El pecado original destruye el orden. Había tanto orden que la Biblia te dice, después de comer la manzana, abrieron los ojos, se vieron desnudos y se taparon. Volvamos, Guille, vamos derecho al tema de la venta de las empresas. Perdón que te adelante un poco la película. Saltame a la parte de las empresas. Es que esto es muy importante.
Dale. Salvo que no tengamos tiempo, pero es muy importante. No, ponele vos con esto, editalo. con esto vos entendés por qué vende corazones. A ver. En la lógica de Milei, vender corazones o pulmones es la interacción entre dos hombres libres que no pueden estar violentados por nadie que ejerza autoridad. Por eso es anarquista, es muy importante esto. Porque si se hubiese entendido esto en la campaña, era muy fácil. Pero no lloremos más por lo que no se hizo, Guille. Vamos a lo que estamos ahora, estamos en un berenjenal. Ayúdanos. Pero ahora se entiende lo que hace Milei. Y vas a entender la designación de Caputo y por qué el gobierno va a ser breve. Porque el berenjenal es donde te metieron los que se autoperciben de este gobierno. Porque ahora tenés que volver a discutir la verdad. Pero dejemos de hablar de este gobierno un poco y hablemos de lo que viene, Guille. Vos te estás ensañado de vos mordiste al gobierno anterior y lo estás mordiendo. Dejá de morderle el culo a este gobierno, no, porque Guille. No, amigo. Esto que acaba de pasar hoy es la continuidad de Alberto. Como Alberto, la continuidad de Macri. No es que de una Pero casualidad. ahora quieren vender las empresas del Estado, quieren vender YPF, quieren no, vender... amigo, vamos de vuelta. No se puede privatizar lo privado. YPF es una tontería lo que están diciendo. Porque es privada. Bueno, pero YPF, el Estado privada. tiene un porcentaje del Estado argentino. Las acciones las quieren. Las acciones. Y bueno, pero eso es un porcentual de la propiedad. Y Vaca Muerta que le rinde a las provincias. Para un poquito. No sigan así, que repiten cosas de un gobierno ignorante. No se puede repetir la ignorancia, Camilo. Por eso intento, a las 11 de la noche, que sigamos un hilo conductor para no repetir ignorancia. YPF cotiza en Wall Street. Sí. Y en Wall Street solo cotizan empresas privadas. Y no se le puede decir a la audiencia que se puede confundir una persona jurídica con una persona física. El accionista no es la empresa, es el accionista de la empresa. El accionista de la empresa tiene un quit, o puede tener un quil, y la persona jurídica tiene otro quit. No podemos seguir diciéndole esto al pueblo argentino. Hay que terminar en un momento con la ignorancia. No se puede seguir difundiendo ignorancia. Te pido por favor. En algún momento hay que empezar a hablar con propiedad. El peronismo es correcto cuando habla. Y vos sos bien peronista. Pero ¿por qué se dice privatizar YPF? Pero es una barbaridad si cotiza en Wall Street. ¿Vos viste alguna empresa pública cotizar en Wall Street? Pero el Estado nacional y las provincias tienen el 51%. Bueno, el 51%. Es accionista, no YPF. El accionista de YPF no es YPF. Vos estás hablando de YPF. Sí, 51% tiene el Estado nacional y las provincias. Pero, amigo, esos son los accionistas que opinan en la asamblea ordinaria y extraordinaria, no en YPF. La representación de YPF la tiene el directorio. Bueno. Son dos personas distintas. No podés privatizar lo privado. En todo caso, lo que vos podés decirme. Mirá, Guillermo, ¿qué te parece la decisión de Milei de vender las acciones de YPF que están en cabeza de Alberto Fernández? Y entonces yo te diría... Estamos en lo mismo, es lo que yo quería decir, pero bueno, más allá del detalle fino que sos tan severo para eso. En mi plataforma estaba pasarle las acciones de YPF al confederal de la CGT. Bueno, pero acá se la quieren vender a BlackRock, se la quieren vender a... ¿A quién? No sabemos a quién. Las acciones, y bueno, ¿no viste que ahora dice que... No sé, a ver si vienen los cataríes. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo, empecemos a hablar con propiedad. No se va a privatizar algo que es privado, porque si es privado ya está privatizado. En lo que piensa Milei es vender las acciones que tiene el Estado de YPF con algún método que no explicó. ¿Qué va a ir a Wall Street a venderlas? ¿Dónde las va a vender? ¿A qué precio? ¿Quién va a definir el precio de esa acción?
No es vender una empresa estatal como hizo Menem, porque eso se vende en paquete. Esto ya es una empresa privada, que a su vez tiene un estatuto que dice que el que quiera comprar las acciones de un accionista, en este caso Alberto Fernández, que las tiene, o Milei, que las va a vender cuando sea presidente, porque el Poder Ejecutivo es unipersonal, tiene que definir un precio y no sabe cómo definir ese precio. No sabe. A ver, yo te digo, yo tengo el 51% de las acciones de YPF. ¿A qué precio las vendo? ¿Quién me va a autorizar a mí a vender esas acciones? ¿Las vendo en block o hago una subasta al mejor postor? Y vienen todos los trabajadores que tengan $100 y se la llevan. ¿Te lo tiene que autorizar el Congreso o no? No se sabe, no hay antecedente. No hay antecedente. No es como lo de Dromi. No es Dromi. Dromi vendió toda la empresa YPF. Tenía un solo dueño, que era el Poder Ejecutivo. Ahora, y cuando la vendió, se quedó con la acción. Entonces, hizo una licitación internacional y la vendió. Acá no podés, porque son acciones que son al que las tiene. En la asamblea de accionistas va un representante del presidente y dice, ¿usted quién es? El dueño de las 51% de las acciones, para acá tiene el poder del presidente, me autoriza a participar. ¿A qué precio la va a vender? ¿A qué se le ocurra a Milei? No. Por eso, este mecanismo, en cuanto lo entendemos, cómo funciona el sistema, nos damos cuenta que no es fácil, que es prácticamente hablar como del sexo de los ángeles. No es fácil. Pero como decimos cualquier cosa, repetimos cualquier cosa, parece ser que mañana le pone el presidente, saca un decreto y dice, se vende a 20 pesos. No puede. Como no podía viajar a Israel, porque Israel está en guerra, declarada por el propio Estado de Israel, y él es presidente electo. Para ir a un país en guerra no es la voluntad del pibe, es la voluntad del pibe. Sí, no era presidente electo. Entonces tuvo que suspender el viaje a Israel. Bueno, Carlos Rodríguez dijo que estamos en guerra. ¿Qué pensás de eso? ¿Estamos en guerra contra quién? ¿O para que se queden con nuestros recursos? No estamos nada en guerra. Dijo Rodríguez ya... Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Sí, ya lo sé. Rodríguez está... Pero no tiene importancia en esta conversación lo que dijo Rodríguez. Sí. No tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia... Y bajar el... es que el anarcocapitalista... Sí. Está diciendo cosas que no va a poder cumplir. Está diciendo que a partir del diciembre ya el déficit tiene que ser cero, de un plumazo así. Está diciendo cosas que no va a poder cumplir. Por ejemplo. Porque es anarcocapitalista. No va a poder cumplir. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto que te estoy diciendo? Que la gente del Inca puede dormir tranquila hoy. Que los trabajadores de YPF pueden dormir tranquilos, que los trabajadores de Techín pueden dormir tranquilos, porque no lo va a poder hacer. La TV pública, Telam... pueden dormir tranquilos, pueden hacer un negocio inmobiliario, porque son unos terrenos extraordinarios, que por ahí hasta es factible desarrollar el sur de la ciudad y quedarte con unos terrenos que son extraordinarios. Lo podemos ver como negocio, ¿cuál es el problema? ¿La TV pública para hacer un complejo habitacional de lujo? Por eso podría ser una cosa extraordinaria y te quedás con millones de dólares y reequipás Canal 7 como la gran flauta y la llevás para el sur de la ciudad. Es un problema que lo discutimos entre gente racional y no hay ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Con código urbano, con una ciudad peronista. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Eso se puede discutir. Todo se puede discutir en un marco de conocimiento y racionalidad. Lo que no se puede es lo que hizo este gobierno de meter consignas que nos trajo a Milei. Porque si seguimos metiendo consignas y no analizando, después de Milei va a venir Macri, que es peor que Milei. Porque mañana, que es Milei, eso es muy fácil. No va a poder hacer casi nada de lo que está diciendo, salvo reducir los ministerios, que no me molesta. Está bien, no me molesta, Perón gobernaba con 8 ministerios, no me molesta. Nosotros teníamos 10, 12 ministerios, no teníamos 23, eso lo hizo Macri. Está bien, en serio, no, cuando vino Kirchner había pocos ministerios. Hicimos la década ganada. Entonces, este no es el problema. No, hay que dejar de repetir consignas, porque no iluminamos a la gente. Repetimos lo que unos zánganos dicen que es, y después termina todo mal.
Y llega Milei. Ahora, te vuelvo a decir, para que se tranquilice los que ven peligrando su trabajo. No te podés quedar sin obra pública. No te podés quedar sin obra pública. Es ridículo. ¿Quién va a hacer una central nuclear? ¿Quién va a hacer un puente importante? ¿Quién va a hacer una ruta importante? No existe en el mundo lo que él quiere hacer. Dice el modelo chileno, tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Entonces, lo de Milei es un paso, quizás, para algo sí que es profundo, que es Macri, porque aprendió el pibe. Se lo comió a Rodríguez Larreta, a la Patricia, a Melconian, se sacó de encima a los radicales, a la Carrió, a la Stolbizer. Y ahora viene con una propuesta que estructuralmente es hacer de la Argentina otro país de Hispanoamérica muy parecido a los que son los países hermanos. Por ejemplo, a Brasil. Brasil en este caso 40% de pobre, 60% arriba del barco. Esté Bolsonaro o esté Lula, porque Lula estuvo 12 años, 8 él y 4, y los pobres siguieron siendo el 40%. No cambió el patrón de acumulación de capital. El único que cambió de verdad la distribución del ingreso, porque la cambió de raíz, fueron Perón y Evita. Ni Lula, ni Dilma, todo verso eso. Si no, fíjate las estadísticas. No cambiaron nada, porque no revalorizaron al movimiento obrero organizado. Yo te pregunto a vos quién es el secretario general de la CGT hoy que gobierna Lula en Brasil. ¿Quién es? ¿No lo sabés? ¿Por qué no lo sabés? Porque no hay movimiento obrero organizado. Porque no les calienta hacer eso, porque son socialdemócratas. Igual que Alberto. No me hables mal de Alberto, no hablo mal de Alberto. Esas conceptualizaciones, esas conceptualizaciones cerradas son las que nos llevaron a Milei. Bueno. No va a gobernar en el marco del anarcocapitalismo. Ahora, hoy, tomaron una decisión, si es que se continúa, de volver a Macri, aparentemente, que es volver a Alberto. Hay una continuidad. Ahora puede haber un gobierno que, así como Alberto fue la continuidad de Macri en términos económicos, porque no hubo ninguna diferencia, y esto lo hablamos en su momento entre Guzmán y Lacunza, ninguna diferencia. Por eso terminó como terminó. ¿Puede ahora un gobierno nuevo continuar lo que hizo Massa? Imposible. Imposible. Ponen un timbero que ya estuvo. ¿Sabés quién echó del Banco Central? ¿Quién fue la persona que echó a Caputo del Banco Central? ¿Vos te acordás quién es? ¿Quién echó a Caputo del Banco Central? Cuando era presidente del Banco Central, con un Twitter. ¿Quién fue? No me acuerdo. Lagarde. Ah, Christine Lagarde. La del fondo. ¿Qué fue que dijo? Lo echó. Y le dijo que estaba administrando mal las reservas, que qué le pasaba al presidente del Banco Central. Y con eso lo voló y ¿lo pusieron a Dujovne o no? ¿O Dujovne? ¿Cómo? ¿Lo pusieron a Dujovne? ¿En dónde? En el banco, no, en el ministerio. No, después vino el último pibe que fue el que se fue, ese que era el amigo de Kicillof y de Álvarez Agis. Álvarez Agis, sí. El que dijo, no, que era amigo de Álvarez Agis. El que dijo Álvarez Agis que estaba haciendo las cosas muy bien. Que sigue siendo el amigo de Macri. A Caputo, lo echó el Fondo Monetario por administrar. Es un timbero, es un muchacho que aparte no sabe economía, sabe de cueva, es un cuevero. Ahí laburó toda la vida en eso. Por eso, cuando lo echan a Caputo, es que viene el incremento del préstamo del fondo. Porque primero te dieron 45 y después se fue a 57. ¿Te acordás de eso o no? Sí, sí. Bueno, es cuando yo le mando la carta al Fondo Monetario designando 3 negociadores en nombre del peronismo. Guillermo Nielsen, Pablo Chaliú y Perelmiter. El Fondo Monetario deja una reserva de esa plata para el próximo gobierno. Y Alberto Fernández ni bien llega, porque se hace revolucionario y dice yo no voy a tomar la plata del fondo. ¿No te acordás que el primer día dijo no quiero esos 13.000 millones de dólares, se los devuelvo?
después andaba mangueando de a 100 millones. Sí. Los economistas del peronismo le habíamos escrito al Fondo Monetario diciendo, guarda cuánta plata le va a dar plus. Y deje algo para el próximo gobierno, porque estos son unas bestias negociando. Nunca nos imaginamos que el ministro de Economía iba a ser Guzmán. Hicieron este mamarracho, continuaron con esto. Y ahora este gobierno quiere continuar. Ahora, esto no es Milei, ¿eh? Por eso yo abro mis dudas. Esto no es Milei. Caputo no es anarcocapitalista. El que van a poner en el Banco Central no es anarcocapitalista. No tiene ningún ministro anarcocapitalista. Escuchame, Guille, me tengo que ir a la tanda, estamos pasadísimos. Siempre es un gusto hablar con vos, o escucharte más que nada. Y tenemos muchas cosas para seguir. Vos querés hablar de lo que querés hablar y yo quiero hablar de lo que quiero hablar. Sí, bueno, mirá vos estás... Es así la vida, es así la vida. Qué bueno que lo decís. Qué bueno. La tenés que aguantar. Te la tenés que aguantar. Te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Siempre a disposición. Chao, Guille, un abrazo, gracias. Chao, querido. Bueno, qué bueno, lo mejor fue... Vos querés hablar de lo que quieras, yo quiero hablar de lo que yo quiero. Como soy más viejo, voy a hablar yo. Ya, te la tenés que aguantar. Es como cuando te pasa con tu tío, justamente. Es el tío Guillermo. Es el tío Guillermo, cuando vas a hablar con tu tío... Igual le quiere decir otra cosa, pero es porque vos esperás que llegamos... ¿Viste? Es así. Igual dice verdades, ¿eh? Sí, no le pudimos decir que vos lo votaste. No importa. A ver, llámalo de vuelta, un segundito, No. A ver, llámalo de vuelta, hagamos la gran tangaranga. Un toquecito, nada más. Acá tenés un votante. Guille, ¿estás en línea? Sí, claro. No, nos olvidamos de decirte algo que era lo más importante. Acá está Gustavo Bove, que es nuestro compañero columnista, que él te votó en la primera vuelta, en las PASO. Exactamente. Qué bien. Leí la plataforma, es la que más se acercaba. Que le agradezco mucho. Acá estoy, Guillermo. Así que es la que más se acercaba a lo que pensaba. Realmente, para mí, usted tiene un alto grado de patriotismo, con lo que ha hecho con los controles de precio, en un momento, hoy, viendo lo que está pasando, que esto es un desastre. Y le quería hacer una pregunta, ¿no? Muy simple, la que le haría a cualquier ciudadano. ¿Por qué hay tanto poco político patriota? No, lo que pasa que ¿cómo se expresa el patriotismo? Se expresa en distintos sectores sociales. Los pobres, los descamisados de Evita, de Perón, no tienen otra cosa que la patria. Los ricos también pueden ser patriotas, pero tienen su patrimonio para defender. El problema es cuántos políticos o muchachos que hacen política son de abajo y quedaron abajo. Siempre se pone el caso de un intendente de La Matanza, en el peronismo, en la democracia, o sea, de acá, del 83 para acá, que vivía en una calle de tierra y cuando dejó de ser intendente de La Matanza seguía en la calle de tierra. Y había faltado un montón de calles, menos la de él, porque no lo consideraba un gran peronista. Pero ahora se terminó eso. Esto es lo que nos está pasando. El problema no es que no hay patriotas en el pueblo, y lo viste cuando ganó la selección y en un momento que salieron todos a... El problema es que la política empezó a expresarse como un nivel de estatus. Cuando Cristina mete a los pibes en el Estado, yo le digo, Cristina, mándelo al sector privado, que dentro de 10, 15 años vamos a tener gerentes en Techín, en Alvar, en Arcos, patriota, con compromiso. Cristina se le ocurrió meterlo en el Estado, entonces ahora le salieron callos en la cabeza. ¿De qué va a trabajar Guado de Pedro, por ejemplo, cuando deje de ser senador, diputado, ministro? ¿De qué va a trabajar, pobre pibe? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué sabe hacer Kicillof fuera de la política? Ese es el problema que tenemos, no que no son patriotas. Es que se armó un club de los muchachos que tomá la voz, dejala a mí, y casi que hacer política hoy es gratis, ¿no? ¿Y no hay vuelta atrás? Para esos pibes. Sí, claro que hay vuelta atrás. ¿Cómo no va a haber vuelta atrás? Por eso vamos a reorganizar el peronismo. Milei va a Hay que renunciar, reorganizar el movimiento peronista. Ahora, me quieren reorganizar el movimiento peronista con Kicillof, que es socialdemócrata, porque ganó las elecciones. Y Milei también ganó las elecciones. Pero que sea legal y que sea legítimo no significa que tiene la verdad. No tiene la verdad Milei y no tiene la verdad Kicillof. Y mirá qué extraordinario, volvemos a hablar de la verdad, no de la autopercepción. No volvemos a hablar del posmodernismo, donde la verdad no existe.
Ahora volvemos a hablar de la verdad. Ahora, cuando querés hablar de la verdad, resulta que tenés que hablar de que van a privatizar YPF, cuando la empresa es privada. Entonces se arma un lío en la conversación que no se entiende. Porque hay que hablar de las cosas profundas. Hay que hablar del alma del pueblo de vuelta. Hay que volver a hablar del ser nacional. Hay que volver a hablar de las cosas profundas de la vida. El Papa no se la cansa de hablar de las cosas profundas de la vida. Pero el Papa lo llamó para felicitar a Milei. A ver, tirame un titulito de eso. Extraordinario lo que hizo. Y al pie. Extraordinario lo que hizo. Sí. Él, siendo el hombre más importante que dio este pueblo, mucho más que Perón y cualquiera de nosotros, que se sienta en la mesa chica del Occidente ampliado, tuvo la humildad de llamar al presidente electo de su país, que lo había vituperado, para decirle: usted es legítimo y legal. La conversación no lo sé, pero yo lo llamo para saludarlo. Pero estoy seguro que si hubiese tenido la posibilidad, dice: pero mire que piensa equivocado. Entre el orden espontáneo que usted plantea de la construcción, no es el mercado, ¿eh? El orden espontáneo de la gente, de la creación, no es el mercado. Esto es muy importante para entender por qué Milei puede decir: vamos a hacer un mercado de corazones. Porque cada vez que interviene un hombre del Estado, violenta la negociación entre hombres libres. Y de ahí a decir que el Estado, el gobierno y la patria no tiene que existir más, porque violentan las decisiones de los hombres, y que le hace decir que el cobrar impuestos es un robo, a tener en claro que no va a poder gobernar, porque no va a poder cobrar impuestos, porque está robando. Y si no cobra impuestos, ¿cómo financia, cómo le paga a las Fuerzas Armadas que lo votaron? Mirá qué fácil era explicarle a un general por qué no había que votar a Milei. No diciéndole que era Martínez de Ola, dictadura y bla, 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 bla. Esto, que es el pensamiento profundo de Milei. Nos tenemos que ir a una tanda. Clarísimo, Te mandamos un abrazo. Pero ¿saben qué pasa? Yo te entiendo lo de la tanda. Me alegro de haberlo votado, Guillermo. Que ganen plata. Me encanta que ganen plata. Así que pasá. Si tenemos buen rating, vas a poder cobrar más la publicidad. Así que me encanta. Ahora, hablemos las cosas serias y dejemos de hablar pavadas. Bueno. No se pueden privatizar las empresas privadas. Bueno, la semana... Y no es lo mismo los accionistas que la empresa. Te pueden estar escuchando pibes de 16 años que por primera vez alguien le explica esto, viejo, y le explica la verdad. Y volvé a hablar de la verdad y no de la autopercepción, porque si no, no tenés manera de confrontar con Milei. Y también con Kicillof. No se puede reorganizar el peronismo con Kicillof, que no es peronista. Pero es el que más votos puede capturar hoy por hoy. ¿Cómo? Es el que más votos puede capturar hoy por hoy. ¿Qué me importa? Milei también. Eso da legitimidad, pero no da la verdad. Porque si no, caes en la trampa de Alberto Fernández. Primero ganemos y después vemos, ponemos un inútil y mirá cómo terminamos. Bueno, vamos a hacer todo, no lo creo vamos que a poner sea lo aquí, mismo. No que es... quiere hacer Pero otra Axel marcha, no la marcha peronista. Quiere hacer otra doctrina. No es peronista. Bueno, entonces cuando reorganices el peronismo, no lo hagas con un socialdemócrata. Bueno, ¿viste cómo es? ¿Viste que hay que hablar de la verdad? No solo de los votos y de la legalidad. Ahora, como si hoy que Perón decía, la única verdad es la realidad. Y se pasaron 4 años hablando de la autopercepción. Entonces Alberto Fernández te puede decir que fue un gobierno exitoso en un reportaje esta semana. No, anda a vender, dale, que es importante que gane plata, de paso pagar buenos sueldos. Sí, un desastre. Te mando un abrazo. Chao, querido amigo, hasta luego. Chao, Guille, chao. Bueno, qué intensidad, ¿no? Siempre con Guillermo, pero... Gente pasional. Te caga ¿no? pedo, Quiero decirles que quien trabaja con Guillermo, terminás así todas las jornadas, terminás medio agotado de bueno, Guillermo, está bien. Pero la verdad es que el nivel de conocimiento que tiene sobre la cosa
sobre las cosas que realmente le interesan. Son Sobre todo, muy buenas. sobre un Y lo montón claro de- que lo explica también, ¿no? Porque, digo, es un valor agregado también. Uno puede tener conocimiento acerca de muchísimas cosas, pero no sabe cómo explicarlas y Sí. cómo, viste... Hay una discusión más filosófica sobre qué es la verdad, que es más Bueno, eso es otra complicado, cosa, ¿no? Digo, pero bueno, acá Que se es está más hablando con complicado. números. Pero sí, por supuesto.